¿sí? La señorita, ella se llama Ana María, ¿sí? La señorita Nené, todas han sido señoritas. Bueno, yo no paso por ninguna de ustedes, No. pero han sido señoritas cuando estaba yo de chiquito, como ustedes hacían, he estado ella en el colegio, ¿sí? Y la señorita, bueno, después de María se va a presentar qué es lo que había sido en el colegio, y la señorita Nené también ya se van a presentar. Hola, buenas tardes. Somos los alumnos de tercer grado y nos gustaría hacer una entrevista. ¿Podrían presentarse cada una de ustedes? Sí, cómo no. Yo me llamo Ana María McCormack de Fraile. He sido docente en la escuela primaria acá en San Martín y también he sido alumna. Toda mi escuela primaria la hice en la escuela que están cursando ustedes ahora, nada más que en la escuelita vieja, en la otra escuela. No sé si te sigo contestando con esa pregunta o te contesta la señorita Nene ahora. Bueno, mi nombre es Ana Judith Luciformica de Vertero, pero me dicen Nene. Y todavía tengo la alegría, la emoción de que voy por la calle y me dicen señorita Nene o señor Nene, que eso a mí me llena el alma. No solamente quienes han sido mis alumnos, sino también otra gente, los padres de los alumnos, también me dicen de esa manera. Que las dos han sido alumnas, maestras y directivas de nuestra escuela. En la vieja escuela y en la nueva. ¿Es así? Bueno, Me corresponde a mí responder. Mira, yo fui alumna en aquella escuela comencé en el año 1950, hace mucho, ¿no? Y hasta 1955. Nunca fui alumna de la Escuela General San Martín en el edificio nuevo. yo también cursé el primer grado en el año 1943 y terminé sexto grado, porque en aquella época era de primero a sexto, en el año 1949. Así que toda la escuela primaria la hice allá, en la escuela vieja, como le dicen ahora. Esta escuela nueva, cuando yo vengo a esta escuela, ya era docente. Fui primero docente en la escuela vieja y después cuando trasladaron a la escuela nueva, yo también estaba de maestra, así que vine a trabajar acá a la escuela nueva. ¿Fueron alumnos de la escuela? Bueno, yo empecé en el año 43 hasta el año 1949 en la escuela primaria. Y después, bueno, en esa época fueron desde primer grado a sexto grado. Claro, yo fui hasta de primer grado, en ese entonces teníamos primer grado, primero superior, segundo, hasta sexto grado. Bueno, yo el sexto grado lo rendí libre, así que estuve hasta el año 1955. ¿Escuela? ¿Dónde estaba ubicada? Está ubicada en el predio que ahora ocupa el dispensario municipal y abarcaba todo ese espacio hasta el jardín de infantes, hasta allá. Es decir, que el frente de la escuela daba a lo que es ahora la calle que se llama, antes se llamaba Domingo Sarmiento y ahora se llama Doctor Mario Bau, hasta la General Roca, que se llama frente al jardín de infantes. De un costado está la Roca y Sáenz Peña y del otro costado, o sea, el costado norte, Roca y Sáenz Peña, el costado sur, en pasaje Irigoyen. Todo eso correspondía a la escuela. Así que había un espacio para jugar, el patio era enorme, se podía jugar tranquilo. Sí, no teníamos tapia, entonces era todo tejido y arbolado con esos siempre verdes que todavía hay en algunas veredas. Había mucha sombra y teníamos en los recreos un señor
que nos iba a vender facturas, el señor Santo Polo, nos iba a vender facturas a través del tejido en el recreo más largo que teníamos, ¿te acordás, Ana María? Le comprábamos a él la merienda. ¿Cómo era la escuela vieja? ¿Cómo era su patio? De Sarmiento, Domingo Gutiérrez Sarmiento, que después lo trasladaron a la escuela nueva. Y a la derecha estaba el mástil, donde todos los días se izaba la bandera. Todos los días. Después entrábamos por un zaguán amplio, esas puertas antiguas, altas, y eso desembocaba a una galería. Esa galería rodeaba a las aulas, es decir que las puertas para entrar al aula daban a esa galería, y de esa galería bajábamos al patio. Así que era un patio hermoso, grande, había un molino en el Un medio. molino en el medio es de donde se proveía el agua. Sí. Sí, la forma de la galería era una L. La N, sí. Era una L. Y la última aula, que debe haber sido la que se construyó últimamente, donde yo iba a quinto grado, era la única aula que tenía piso de mosaico, porque las otras tenían piso de madera. Sí. Unas ventanas muy altas, el techo era altísimo, las ventanas eran muy grandes y detrás, del otro lado de la escuela, era todo arbolado, se podía jugar, era hermoso. Y por lo general, el patio amplio frente a las aulas jugaban las niñas. Y atrás, detrás de las aulas, donde estaban arbolados, como dice Santa Nene, jugaban los varones porque tenían el espacio para jugar al fútbol. Tenían justo como una cancha y jugaban al fútbol. También estaban separados, por ejemplo, los baños. Estaban los baños de los niños, de los varones, y los baños de las mujeres, que fueron más nuevos, porque ya estaban muy viejitos y entonces hicieron baños nuevos. Así que estaban separados también de esa. Y bueno, y las ventanas eran altas. Y una cosa que tenían las aulas era que tenían dos puertas. Sí. Siempre se entraba al aula por una puerta, pero había otra que cuando hacía mucho calor, entonces según la temperatura, ¿no es cierto?, abría la puerta o no. Pero eran amplias, una aula amplia, y uno miraba para arriba hasta llegar al techo. ¿Sus maestros y quién era su director? Ay, bueno, había muchas maestras. Yo, por ejemplo, me acuerdo de quién fue mi primera maestra. Era una señora, se llamaba Medea Lavois de Cortés. Y ella era tan amable, tan buena, tengo ese recuerdo de primer grado. Mucho cariño para todos, ¿no? Pero ella nos daba alguna tareita, se sentaba en el medio del aula, la silla, y entonces decía, el que terminó me viene y me muestra. Así que en fila veníamos y le mostrábamos los dibujitos que habíamos hecho, y a cada uno, viste, nos decía, tan hermoso, porque por más que nos tuvieran muy lindos, nunca nos iba a decir. Así que muy bueno, yo tengo ese recuerdo de esa maestra. Y después, bueno, había otra que se llamaba Blanca Rivero, que me parece que era pariente de la familia de tu señora, de tu mamá. Otra señora que se llamaba Matterson de Borio, era la señorita. Nélida Matterson de Borio. Fue maestra mía también, el primero superior. Y yo también, el primero superior. ¿Y el director quién era el que sabía estar ahí? Silvio Ceballos fue en la época que yo iba. Ajá. Después fue Secundino Hidalgo. Después pasó un tiempito mi mamá, Elsa de Macorma. Y después fue Elías Vallejo. Y después se llevó la señora Chicha. Ahí ya. Claro, yo me acuerdo de la maestra del primer grado fue la señora de Cabalén, el corredor de Cabalén. Bueno, ella fue de primer grado. Superior la tuve a la señorita Matterson de Borio. En tercer grado la tuve a Olga Volpe. la tuve a la señora Chicha. En cuarto, en tercer grado, sí, la
No, estoy equivocada, porque tuvimos un cambio de maestra. Fue una hermana de la señora de Sina, Violeta Durán. Violeta Durán. Después llegó la señora Nena Paternoster, porque hubo cambios ahí, traslados. En cuarto tuve María Berta y en quinto tuve la señora Chicha. Ya después. Sí, yo en segundo grado, desde primero la señora Medea, superior, lo mismo que la tuvo acá la señora Nené, la señora Gregorio, Matterson Gregorio. En segundo grado, Hilda Elvira Polo. Venían de Belville. En tercero, Olga Orge. En cuarto, me iba a tocar un maestro que se llamaba Roberto Cancina Carol. Era el maestro de cuarto grado y era de voz potente, pero muy bueno. Y bueno, yo decía, ay, tenía miedo. Pero resulta que justo llegó el traslado. Lo tuvimos un día y le llegué el traslado a Córdoba. Y de ahí llegó una suplente, era una maestra nombrada que se llamó Irma Lescano Molina. Hice en quinto, de nuevo la señorita Olga Orge, y en sexto, Celia y Sally. Celia y Sally. Así que esos fueron los maestros que yo tuve en la escuela primaria. Pero era algo que venía de las sierras, venía de Villa Dolores, venía. Sí, él lo tuve un tiempo, yo le acuerdo a tu mamá. Claro, primero otro poquito. Bueno, pero cuando yo iba, Sí. era tu mamá, que me acuerdo que teníamos campanas, no había timbre, no había nada, y la campana estaba, el zaguán, como dijo la señorita Ana María, era muy amplio, y en una época fue sala de música. Ahí tenían el piano y íbamos a clases de música. Y la campana, ni bien salía del zaguán, así estaba plantada, digamos, en algún hierro, algo, no me acuerdo bien en qué, así estaba la campana. ¿Una columna era? Sí, una columna de hierro. Una columna de hierro. Y ahí estaba, y nos encantaba ir a tocar la campana. También teníamos, la señorita Delgado, teníamos los maestros de labores, que era Pura Elías de Domínguez, y también de música. Y Nina Caballero. De música me acuerdo, que era la Nina Caballero. Y de música era ella, y de manualidades la señora de Sina, todo eso. Claro, yo no tuve a doña Pura, pero ya creo que en los últimos años, después Y en una época tuvimos un profesor de educación física que nos hacía marchar por el patio grande, que yo les digo que estaba volado y jugaban los varones, nos hacía marchar y nos hizo hacer un uniforme. Siempre íbamos de guardapolvo blanco y en esa época no se usaba pantalón ni nada. Y él nos hizo hacer un uniforme con un moño azul prendido al guardapolvo, y no me acuerdo si no nos hizo hacer una pollera, pantalón, color azul. Sí. ¿Los útiles escolares los traían en mochilas? No, en esa época no existían las mochilas todavía, eran carteras, Portafolios. Sí, chiquitos. Chiquitos. Los chicos de la época mía, porque yo soy mucho mayor que esta nene, No tanto. los traían cargados en la espalda. Los cargaban como si fueran las mochilas ahora, pero eran rectangulares y con unos ganchitos, con unas divisitas, y ahí ponían. Y las niñas tenían parecidas, pero con la manijita que la llevábamos colgada acá en el brazo. Claro, sí. Ajá. ¿Algún otro recuerdo de su época en la antigua escuela? Sí. Ya no, de recién ir rápido a tocar la campana o pedir, y yo iba a la tarde, pedirle a la señora directora o a la señorita del grado que nos permitiera arriar la bandera. Sí, porque a la mañana la izaba el turno mañana y a la tarde, bueno, cuando terminaban la jornada, en ese patio donde estaba el mástil, había muchos juncos, lirios, siempre era un lugar hermoso ese. Sí. Y estaba sobre
un pie escalonado para poder arriar la bandera. Yo lo que me acuerdo que me tocó decir una poesía para el día de Sarmiento. Me tocó decir. Y bueno, me pararon arriba de una silla, me pararon ahí. Empiezo a decir la poesía y me olvidé, así que me agarré y me quedé con las manos, me acuerdo patente. Y vino el señor y me dictó lo que me faltaba en una palabrita y terminé primer grado. Primer grado, bueno. y bueno. ¿En qué año se recibieron de maestras? Yo en 1960. Y yo en 1954. ¿Recuerdan cuando se inauguró la nueva escuela? Fue en el año 1957, pero no me acuerdo si se hizo algún acto de inauguración. No recuerdo eso. Posiblemente se haya hecho algo, pero fue así, de que nos dijeron, bueno, mañana nos trasladamos a la otra escuela, así. Fue un fin de semana que trasladaron los bancos, los muebles. Claro, porque- yo en esa época estaba estudiando en Villa María, estaba estudiando el magisterio allá. ¿En Villa María? Sí, en Víctor Mercante. Así que no, todo eso no participé. Claro, y no yo estaba. me acuerdo de que comentaron en la escuela vieja, bueno, ya terminaba la escuela y que ya no íbamos a ver. Y bueno, y llegó el momento en que todos los alumnos, en lugar de ir a aquella escuela y los docentes, vinimos acá. Posiblemente alguien haya dicho algunas palabras, ¿viste? No lo tengo bien preciso, pero que fue una alegría porque de ir los chicos a buscar los bancos, buscar el lugar. Ay, pero yo en la otra escuela me sentaba acá. Y bueno, pero buscaron, se acomodaron bien y enseguida, bueno, a cuidar nosotros para que no arrasaran los bancos. Los bancos eran los mismos, habían sido lavados, ilustrados un poco porque no había mobiliario nuevo. A lo mejor algún grado haya tenido, pero a mí me tocó, cuando yo estudié con mis chicos, eran casi los mismos que habíamos tenido antes. ¿Qué se sintió cada una al llegar a esta escuela como maestra? Bueno, mira, yo me recibí y enseguida a los meses surge una suplencia y la tomé yo, suplencia Negrita Salonia. Así que me recibí en diciembre y en abril ya comencé con suplencias. Bueno, siempre tuve suplencias, después tuve la escuela secundaria también como preceptora. Entonces, mucho tiempo, 33 años. Sí. Yo me recibí en el 54 y acá en Valle Estero había 2 vacantes. Bueno, cuando comienza el año, uno empezó a averiguar cómo se hacía. Bueno, me dijeron que me tenía que anotar y tenía 6 puntos por residencia. Así que yo me anoté, puse que yo era lo que había hecho, profesora de piano, las cosas que tenía, porque como ahora que anotan los cursos que hacen, bueno, en aquella época yo solamente tenía eso, lo del piano. Pero la señora Muninga de Cáceres, que era directora en la escuela de Cárcano, se había retirado una docente por licencia por maternidad y no conseguía suplentes. Habló Villa María, buscaba por todos lados. Así que vino a mi casa a pedirles, por favor, podían ir a solucionarle eso para ayudarla. Bueno, yo le comenté, me anoté para ver si me toca acá Valle Estero, qué sé yo, pero bueno, voy a ir. Así que descolgué el delantal prendido para atrás, me lo planchó mi mamá y partí para Cárcano con Muninga. ¿Qué pasó? En esos momentos, la maestra que estaba dando tercer y cuarto grado, la trasladaron a Villa María. Así que Muninga se quedó dando tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo daba primer grado y segundo grado. ¿Qué hacía por Muninga? No conseguía quién. Bueno, se iba temprano
y entonces hacía ir a los chicos más grandes a la mañana y llegaba a un horario en que ya venía el otro grado, así que en un momento tenía los 4 grados por Moringa. Yo llegaba con el segundo grupo, pero yo tenía esos 2 nada más. Dice, no, ¿qué me iba a dar a mí? Yo recién recibida. Aprendí muchísimo de Moringa, más que mi mamá también es docente, así que claro, me indicaban, porque es cierto, uno estudia, aprende, pero cuando te encuentras frente a los niños, tiene que, sí, bueno, sí, poner sí. todo. ¿Qué diferencia había entre la escuela de antes y de ahora? El tamaño sería en la construcción. Bueno, No, y entre lo que era antes la escuela y lo que más o menos ahora, o sea, en cómo, en la forma de enseñar o en la forma de bueno, Por empezar, no sé, me parece que, no sé, nene. los cambios. Por empezar, que se tenía un libro de lectura y se daba, se indicaba una lectura sobre la cual después, aparte de leer, tenían que explicar lo que entendían de esa lectura. Era lectura y comprensión y explicación. Eso era algo. O sea que trabajaban con libros antes, El libro de lectura. con libros de lectura y sabían trabajar con manuales también. Ya en los grados altos estaban los manuales, Ujú. tercero, cuarto, Sí, estaba. los manuales que eran JJ Suárez. Sí. JJ Yo, Suárez. cuando tuve segundo grado, también había manuales, me habían mandado también de propaganda los manuales de segundo grado. Sí. Pero venían lindos los manuales, pero bueno, no se podía pedir los manuales para que los chicos compren los manuales. No. Pero el libro de lectura sí. El libro de se lectura pedía sí. y lo compraban, Y ¿eh? traía la guía, el libro de lectura traía guías sobre cada lectura, las preguntas y lo que podías, cómo podías trabajar sobre la Claro, lectura. era muy lindo porque los chicos leían mucho. Leían vos dabas una lectura o a lo mejor dabas distintas lecturas y después Sí. el chico que leía les explicaba el resto. O sea que antes los chicos tenían que comprar su libro de lectura. Sí, Sí, eso era lo que tenía que comprar. Ah. No el manual, pero sí el libro de lectura. Pero sí el libro de lectura. Y si no lo podías comprar, en la biblioteca, la cooperadora siempre compraba y se los prestaban a los chicos. Y de paso, también, como tenían que trabajar sobre la guía, como se hacía en el grado, se prestaban los libros también a los chicos. claro, sí, sí. Y en ese sentido había compañerismo también, Qué mucho bueno. compañerismo. Qué lindo. ¿Anécdota o recuerdo guarda con más cariño? La verdad que muchas Me anécdotas. imagino. Muchas. Hay muchas anécdotas. Yo te voy a contar una que es para reírse, porque resulta que siempre se hacían las veladas en la escuela, ¿no es cierto? Para fin de año o a mitad de año se hacían las veladas de la escuela. Bueno, y yo preparé un número, un baile, se llamaba, un baile de una danza de Portugal. Bueno, y con grupos, no con mis alumnos, porque yo tenía chicos chicos, hicimos otra cosa con los chicos chicos. Y con estas chicas preparamos el fadillo, la danza era el fado. Fuimos con una de las maestras a Belville, una profesora de danza, nos indicó más o menos una coreografía que podíamos adaptarla. Lo hicimos con chicas de 5º grado, eran chicas más grandes. Algunas de 5º y otras de 6º. Iban chicas y varones. Hermoso como salió el número cuando lo ensayábamos. Llegó el día de la velada, se enfermó una de las chicas. La ropa me quedó bien a mí, así que tuve que bailar. Te quedó. Tuve que bailar con los chicos. Imagínate vos, bueno, salió el inicio porque yo asumí los iba divino. Claro. Pero bueno, tenía que se reían las maestras porque, claro, yo todo vestido con la ropa de la chica, la chica como para decir, se enfermó, no sé si de pajera, que tuvo que no Iba pudo conmigo, ir esa chica. a trabajar, a la velada. Pero después se repitió la velada, porque eso es lo que tenía la escuela, que preparaban números tan lindos que la gente pedía que los repitieran la velada. Y entonces
se repitió y la chica pudo Claro, yo también de lo que me acuerdo de la búsqueda del tesoro. Hacíamos búsqueda del tesoro más grande con una introducción donde lo que tenían que buscar y se recorría la escuela a lo mejor en el lugar menos pensado. Allí estaba lo que había dicho en digamos en la introducción. Claro. Nosotros lo preparábamos con la maestra de educación de física. educación física, Estela Cota. Sí. Sí, era Muchas cosas. Estela Joto. Sí. Me dio clase a mí de secundario. claro. Se hacían cosas lindas, veladas lindas, y a los chicos les gustaba participar. Respondían bien con Estela. Y uno de los últimos años estaba la señorita Marino de directora, y no sé si fue para el Día de la Tradición o qué, y ella exigió que todos los chicos bailaran. ¿Qué íbamos a buscar para que todos los chicos bailaran? El pericón, porque es una danza que participan mucho. Entonces con chiquitos parece que eran de Silvina Liar, los primeros de grado. Qué hermoso. ¿Qué mensaje le gustaría dejarles a las nuevas generaciones que hoy transitan estas aulas? A las nuevas generaciones. Lo mejor de lo mejor. Que siendo alumnos, prestar mucha atención y obedecer todo lo que los docentes, el cuerpo directivo, todo lo que les pueden enseñar, aprenderlo. Y a los docentes, la responsabilidad siempre presente, tienen que hacer cursos, tienen que estar en contacto, me parece, formándose continuamente. Y sobre todo tratar, digo yo, de saber que el saber no es que haya que exigir, no, a mí me parece que lo que tienen que hacer es formar a los chicos, que sean responsables, que sean honestos. Formarle valores. Y darle valores. Que los chicos vienen ya prácticamente formados de su casa, porque vienen a la escuela primaria con 6 años y entonces traen ya una formación, no continuar. Bueno, yo me acuerdo que les decía, ustedes son los varones que tienen que cuidar a sus compañeras. Ustedes siempre decían. Ser solidarios también, en Sí, este caso. ser solidarios, trabajar todos juntos, que no existiera el egoísmo para nada, ¿cierto? Y la responsabilidad, y a las maestras, con todos los cambios que ha habido, porque la sociedad va cambiando continuamente, el mundo cambia, y uno tiene que adaptarse, y para adaptarse hay que tener paciencia. Aquí a veces se escapa por todos los poros, pero no sé de dónde se recupera. Hay que adaptarse mucho, porque no le puedo decir a un chico hoy, en mi época hacíamos así, Claro. porque como estábamos hablando, se vivió de otra manera. Muy distinto, por eso. Qué hermoso que sos. ¿Y vos? ¿Qué sienten al ver que la escuela cumple 150 años? Emoción. Ah, yo no entendí la pregunta. ¿Qué sienten al ver la escuela cumpliendo 150 años? Sí, realmente, como dicen, esta nene, emoción. Yo también, porque me alegro de poder estar en el cumpleaños de la escuela. Claro. Yo tengo 88 años. Tengo muchos años. Y poder estar en el cumpleaños Sí, donde eso yo, va a ser como maravilloso. ustedes, en todos los grados, aprendí ahí a leer, a escribir. Sí. Pude ser maestra. Así que, bueno, como dice señorita Nene, es mucha Pasaron emoción. por varias etapas. digamos. Claro, la señora fue directora. Sí, fui poco tiempo. Alumna, maestra, directora. Sí, poco tiempo fue. Había mucha responsabilidad que tener para un cargo Para ser así. directora. La verdad que era porque me tocaba y ya me jubilaba. Pero yo también ejercí. Nene también fui directora. Vice. Ah, dice tú. Vice, Marta Juárez era directora. Ah. También es mucho, no es nada difícil porque es cambiar
Sí. Niños por personas adultas, Sí. porque todas responsables y te acompañaban en esa tarea, todas las docentes te acompañaban, porque es una tarea, si bien está dentro de lo mismo, es toda la actividad que se hace después. Sí. Toda la actividad, la responsabilidad de la actividad, de los informes. Ahora, con la tecnología, todo Sí, eso. ahora sí. Y uno sigue siendo la misma docente como era al paso del otro cargo, uno sigue siendo compañera de todas. Por eso digo, era cambiar No era cambiar, niños era por personas claro. adultas, un grupo de adultos. Sí. Dejaste los chicos para estar con los adultos y luego. Y aparte todas eran responsables porque todos sabían lo que tenían que hacer. No tenías que decirle, tenés que presentar No. la clase, tenés que presentar el plan, no, cada una ya sabía. Muchos de ustedes, señoritas, nos recuerdan que en la escuela se construye también con las personas que nos reciben cada día con una sonrisa, que nos cuidan y nos acompañan. Gracias por tantos años de dedicación, cariño y compromiso. Su historia y sus recuerdos forman parte para siempre de la memoria y del Colegio General San Martín. Diga. ¡Ay, qué bien!